El pastor viene hablando de la puerta del reino de los cielos. La puerta del reino de los cielos, para que se abra en mi vida, tengo que abrir otras puertas. El pastor hablaba de que habría que abrir la puerta de la humildad primeramente. Y el Espíritu Santo me mostraba a mí que muchos, si bien habían abierto puertas en su vida, faltaba abrir otras puertas. Sobre todo, muchos quizás abrieron la puerta de la sanidad, pero no abrieron la puerta de la libertad. Y hoy en esta noche yo quiero abrir esa puerta. ¿Para qué? Para que puedas vivir la puerta del reino de los cielos. Pero para vivir el reino de los cielos tienes que vivirlo en libertad. Nadie puede vivir en un reino siendo esclavo. Uno tiene que vivir siendo libre. Entonces en esta noche esa palabra es para darte libertad, para que disfrutes del reino de los cielos. Y la palabra está en Juan 8, 32, 36. Si me lo pueden poner. Juan 8, 32, 36. A ver si lo tenemos. La lenteja, multimedia, ¿no? Ahí está. Dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Les responde, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué dice la palabra? Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. ¿La verdad quién es? Jesús. Y estas personas, estos fariseos, les respondieron, linaje en el versículo 33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. ¿Saben qué le estaba diciendo? Yo sí conozco de Dios. Yo sí voy a la iglesia, alguna vez sí me hablaron de Dios. Eso estaban diciendo. Pero Jesús le dijo, si cometen pecado, sigue siendo esclavo del pecado. Todavía hay esclavitud. ¿Qué quiere decir Dios? No importa que vengas a la iglesia, no importa que vengas hace 10, 8 años. Si sigues cometiendo las mismas faltas, los mismos errores, sigues siendo esclavo. Y hay mucha gente que aquí, a pesar de que viene hace mucho tiempo, está esclava. No solo de un pecado, sino de la depresión, de la tristeza, de la angustia, de la ansiedad. Y hoy Dios quiere hacerte libre. Ahora, hay puertas que abren otras puertas. Y una vez que abres una puerta, necesitas abrir otra. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo quiero ir a dormir, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que abrir la puerta para entrar a mi casa y después, ahí ya no voy a dormir en el garaje, en medio del auto. Tengo que abrir después otra puerta. ¿Cuál es la de mi pieza para poder dormir? Entonces, necesito abrir otras puertas necesariamente para poder llegar a mi destino. Ahora, muchos abrimos la puerta de la sanidad, pero no abrimos la puerta de la liberación. ¿Por qué? Porque muchos entendemos que tenemos que cambiar. Vos entiendes que está mal lo que estás haciendo, pero no puedes cambiarlo. Vos entiendes que este pecado que estás cometiendo está mal, pero no puedes dejarlo. Entiendes que está mal tu carácter, pero no puedes cambiarlo. ¿Por qué? Porque si bien se abrió la puerta del entendimiento y de la sanidad y de a poquito vas cambiando, todavía no sos verdaderamente libre. Y es porque necesitas ese encuentro con Jesús y con el Espíritu Santo. Yo en mis comienzos, cuando voy a contar un poco de unas cosas que me pasaron. Cuando yo conocí de Dios, a mis 16, 17 años, Dios me dijo que tenía que sanar y cambiar sobre todas las cosas en mi sexualidad. Que Dios quería sanar mi sexualidad. Tenía que dejar de fornicar, de tener relaciones, de ver pornografía, de masturbarme, que te provocaba muchas consecuencias eso. Entonces yo había entendido que tenía que cambiar eso en mi vida. Ahora, hacía un proceso de 1 año en que por más que yo quería, ayunaba y oraba, no podía cambiar. Sí quería, yo entendía y de a poquito se iba dejando, pero nunca podía ser verdaderamente libre. Venía a la iglesia y me seguía sintiendo culpable porque no podía dejar el pecado. Hasta que en un momento, y nos pasa, ¿saben cómo? ¿Con qué ejemplo? Me recordaba con el ejemplo de los condenados. Las personas condenadas,
se le impone una pena, por ejemplo, de 25 años. Pero cuando cumples un determinado tiempo de esa pena, a vos se te otorga un beneficio en derecho que se llama salidas transitorias. Que después de que cumple, por ejemplo, 20 años, vos ya te empiezan a dejar salir de la cárcel, a visitar a tu familia, a tu casa. Y yo sentía que muchos estamos así, con salidas transitorias, que no podemos dejar por completo y ser libres por completo. Y yo me sentía así porque yo sabía que salía, pero que volvía a entrar a la cárcel que tenía. Hasta que en un momento, en un campamento, de paso los invito al campamento, no se lo pierdan, porque en los campamentos realmente es cuando Dios nos cambia y nos libera. En un campamento que me invitaron en Córdoba, había que hacer un acto profético. El acto profético consistía en llevar una piedra que sea muy pesada. Y la teníamos que llevar del lugar de donde estábamos parando hasta un río. Y llevamos la piedra remil pesada, íbamos hablando macana mientras la llevábamos. Y de repente, cuando llegamos al río, nos dan una palabra en que esa piedra representaba el pecado. Y en un momento, y que nosotros tenemos que dejar esa piedra para que Dios nos pueda hacer libre. Dejar ese pecado en quién, en las manos de Dios, para que Él nos pueda hacer libre. Y en ese momento nos acercamos todos y tiramos nuestras piedras. Y yo cuando tiré mi piedra, empecé a llorar de una manera desconsolada. Lloraba, no paraba de llorar, porque sentía que Dios me estaba liberando por medio de ese llanto. Y en un momento de tanto llorar, después empiezo a reírme, y el Espíritu Santo me empieza a visitar. Yo veía por ahí, hay unos videos en YouTube, donde aparecían predicadores que oraban para que la gente se ría, para que haya gozo. Y yo decía, esto hablan macana, esto son tonteras que hacen, son emociones. Y empiezo a reírme y a no parar de reírme. O sea, no podía parar de reírme realmente. Y el Espíritu Santo me llenaba, y yo me sentía pleno, me sentía feliz. Y de repente empiezo a hablar en lenguas. El Espíritu Santo me visita con lenguas. Y empiezo a hablar. Y después de repente también viene un amigo, uno de mis mejores amigos, viene y se acerca hacia mí, y yo le impongo la mano. Y él cae y se desmaya. Y yo digo, tengo superpoderes. Pará. Soy Superman, algún poder tengo, digo yo. Ya estaba pensando encima, digo, pues llegué a casa y cuando mi mami me rete, chao, le pongo la mano, listo. Se desmaya, no me molesta más. Y yo le pregunto, ¿qué te ha pasado? Le pregunto después de hablar con él. Le digo, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué te has caído, te has desmayado? Me dice, porque encima empezó a llorar, lloraba, se despierta y empieza a llorar. Y me dice, yo nunca he creído en los toques del Espíritu Santo. Yo no creía que cuando te imponen la mano, la gente que se cae, sino que simulaba a la gente que se caía. Yo nunca creía en eso. Y el pastor Pablo, que he ido también, le dice, anda y tocarlo, tocándome a mí. Y dice que cuando ha ido por tocarme, no se acuerda más. Ni se acuerda cómo que me había tocado la mano, ni nada. Y que cuando se despierta, de un momento que empieza a llorar, y dice que el pastor Pablo va y le dice, ¿ves que es real el Espíritu Santo? Y vos que dudabas de él. Siendo que no sabía absolutamente nada de esos pensamientos, pero Dios sí conoce los pensamientos de tu corazón. Y después de eso, a partir de ese día, de ese encuentro que tuve con el Espíritu Santo, Dios pudo sanarme y hacerme libre por completo. Yo dejé de mirar pornografía, de masturbarme, de fornicar, pero fue así un de repente de Dios, de un día para el otro. O sea, fue de nunca más, de aquí hace 8 o 9 años. ¿Y qué te quiero decir? Que Dios realmente sí te hace libre, que Dios sí te puede liberar. Sea para el pecado que tengas, Dios sí te puede hacer libre y liberar. Y quiero contarte una historia en la Biblia donde un hombre no solo fue sanado, sino que fue libre. Y es la palabra que está en Lucas 8, del 26 al 39. Lucas 8, del 26. Lucas 8, del 26 al 39. Perfecto. Aquí en mi Biblia tengo el título que es El endemoniado gadareno. Dice la palabra, y arribaron a la tierra de los gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra,
vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Repita conmigo, mucho tiempo. Y no vestía ropa ni moraba en casas, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y protestándose a sus pies y postrándose a sus pies, clamó a gran voz y dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Dice la palabra que llegó Jesús a la tierra de los Gadarenos y que se encuentra con un endemoniado. En el versículo 27 dice que desde hacía mucho tiempo que estaba endemoniado. Y no solo eso, no vestía ropa, andaba desnudo y no moraba en su casa, sino que moraba en los sepulcros, en los cementerios. Versículo 29. Versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado a él. Y le rogaban que no lo mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Dice la palabra que el endemoniado le rogaba y le decía: Jesús, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué tienes contra mí? Y le rogaban diciendo: no nos eches afuera. Mandanos con un hato de cerdos, ahí vamos a ir nosotros. Y Jesús los mandó contra esos cerdos y esos cerdos fueron y se tiraron por el precipicio. Dice la palabra que el versículo 34, y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido. Todos estaban perplejos por lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Dice la palabra, versículo 27. Que este endemoniado de Gadareno, que se salió al encuentro de Jesús, hacía mucho tiempo que estaba endemoniado. ¿Hace cuánto que vienes peleando con ese pecado? ¿Hace cuánto tiempo que vienes peleando con tu carácter? ¿Hace cuánto tiempo que vienes peleando con el resentimiento, con la depresión, con la ansiedad? ¿Hace cuánto tiempo que vienes peleando con ello? ¿Y por qué no puedes cambiar? ¿Por qué uno no puede cambiar? Porque uno todavía no ha sido libre. Uno no ha sido libre todavía. ¿Qué necesito? ¿Por qué se producen estas cosas? ¿Por qué? Porque Dios no reina ni gobierna en mi vida. Cuando Dios no reina ni gobierna en mi vida, pasan estas cosas. El endemoniado dice que estaba hace mucho tiempo. Y encima el endemoniado, no solo que Dios no gobernaba su vida, sino que el diablo gobernaba su vida. ¿Quién gobierna tu vida? Mi mujer, van a decir algunos, ¿no? Mi señora, van a decir. No es Satanás, pero está cerca, dice. Otros van a decir, mi mamá. 40 años tiene, la mamá la sigue gobernando. El problema es quién gobierna tu vida y tu corazón. ¿Quién está gobernando tu vida y tu corazón? ¿Está Dios, el Espíritu Santo? ¿O está tu pareja? ¿Está un hijo? ¿Está el diablo gobernando tu vida? No digo que estés endemoniado, pero si hay influencias en tu vida que no te permiten tener el reino de Dios en tu vida. Ahora, el problema de no dejar gobernar a Dios trae consecuencias. Y de ellas sí te quiero hablar. La primera consecuencia la vemos en este versículo. Dice que el endemoniado hace mucho tiempo que estaba así. Y dice la palabra, y no vestía ropa. No tener ropa significa que no te importan los demás. No te importa lo que digan los otros. No te importa lo que diga el de al lado. ¿Saben qué hay que produce en el corazón de uno? Indiferencia. Indiferencia. Qué feo es tener un marido que es indiferente. Que hace mucho que no te pregunta cómo estás. Qué feo es tener un padre indiferente. Que no te pregunta, hijo, cómo te ha ido, cómo te va, cómo estás.
Lo que provoca que no gobierne Dios es que seas indiferente. Sos indiferente con tu esposa, con tus hijos, y sabe que no te importa ni cómo vas vestido. ¿Por qué? Porque tienes tanta depresión en tu vida que no te importa el qué dirán de los demás. No te importa cómo está tu hijo, no te importa cómo está tu familia, porque ni quisiera te importa vos mismo, a causa de la depresión, a causa de la tristeza y la angustia que hay en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios no gobierna en mi vida. Produce que baja nuestra autoestima y que no nos sintamos valorados. La otra consecuencia, dice la palabra, que no moraba en casa. ¿Dónde moraba? En sepulcros. Cuando le abres la puerta al pecado, al reino de las tinieblas, se cierran las puertas de tu casa y de tu familia y se abren las puertas del sepulcro. Escuche, cuando uno no deja que Dios gobierne en su casa, en su familia, en su vida, hay otra persona que va a gobernar. Y le estás abriendo la puerta al pecado. Le estás abriendo la puerta al infierno. Y donde no está el reino de Dios, están las tinieblas. Entonces, ¿quién está gobernando? ¿Quién está gobernando en tu casa, en tu familia? ¿Quiénes está gobernando? ¿Qué cosas convierten? Hay muchas casas que en vez de ser un hogar de contención, de ayuda, de escuchar al otro, se han vuelto sepulcros. Se han vuelto sepulcros. Che, ¿por qué mi casa está como muerta? ¿Por qué mi casa está como un sepulcro? No es un hogar donde quiero vivir. Y Dios me hablaba de 3 cosas. ¿Qué cosas convierten mi casa en un sepulcro? Primero, las adicciones. Cuando un miembro de la familia se vuelve adicto, sea drogas, alcohol, juegos, provoca que la casa se convierta en un infierno. Porque la madre no puede dormir tranquila, el padre tampoco. Empieza la discusión entre los padres, ¿por qué? Porque tu culpa, no, mi hijo se volvió adicto, por tu culpa pasó esto. Las adicciones provocan que la casa de uno se vuelva un sepulcro. La infidelidad provoca que la casa se convierta en un lugar de resentimiento y de traición. Cuando vemos infidelidad, no solo entre esposos, sino entre padres e hijos que son infieles. Un hijo que se va con la madre y se queda siempre con la madre y se olvida de su padre. O un padre que deja a su madre y también lo deja a su hijo. La infidelidad. La división. Los matrimonios separados provocan que los padres, que son ellos, se separen. Que separen la relación de hijos y de padres. ¿Y saben cómo se vuelve la casa? Se vuelve la casa un infierno. Las discusiones, la división, se vuelven un infierno en la casa. Por eso muchos jóvenes se van de su casa porque su casa no es un lugar de contención. Se ha vuelto un sepulcro. Ahora, la pregunta que yo me hacía es, ¿por qué el Gadareno terminó así? ¿Por qué el Gadareno terminó así? ¿Cómo será que ha sufrido el Gadareno, este endemoniado, que prefería vivir en los sepulcros que en su casa? Hay muchos que prefieren vivir afuera de su casa que en su casa. Porque tu casa se convirtió en un sepulcro. El Gadareno, ¿cómo habrá sido la vida que habrá tenido? Que prefería vivir afuera de su casa, en los sepulcros, en los lugares de muerte, que vivir en su casa. Yo estoy seguro que su casa era peor que los sepulcros. Y por eso quería vivir ahí. ¿Cómo habrá sido la situación para preferir vivir afuera? Pero cuando Jesús te sale al encuentro, no hay demonio, no hay ansiedad, no hay tormenta y no hay depresión de la que Dios no te pueda sacar. No hay casa, no hay familia, no hay hogar que Dios no pueda restaurar. Pero tienes que tener ese encuentro con Jesús y el Espíritu Santo. Tienes que dejarte ser libre por Jesús. Porque lo único que te puede hacer libre es Jesús. No es una pareja, no es un trabajo, no es la plata, no es el dinero. El único que verdaderamente te puede hacer libre se llama Jesús. Dice, vamos a leer el versículo 35 de Lucas 8. Ya estoy por terminar, así que no se pueden quejar del tiempo. Vamos a ministrar mucho.
Así que si me pueden acompañar los músicos. Porque hoy vamos a ministrar mucho. Versículo 35. Dice la palabra: hallaron al endemoniado, a esta persona que estaba en depresión, que no le importaban los otros, que no le importaban los demás, que no le importaba su casa, su familia, que no le importaba su propia vida. Este endemoniado, dice la palabra, versículo 35, lo hallaron sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Cuando se encontraron con este endemoniado, lo vieron diferente. ¿Por qué? Porque el encuentro con Jesús es el que te cambia. El encuentro con Jesús es el que te libera. ¿Sabe qué provoca un encuentro con Jesús? Un encuentro con la libertad que Jesús te quiere dar. Lo primero que te devuelve Dios es valor. Lo primero que Dios te devuelve al tener un encuentro con Él es valor. Porque dice la palabra que volvió a vestirse. Estaba vestido. Dios le volvió a dar el valor que la gente, que la sociedad, que su familia le había quitado. Porque él no se sentía valorado por su casa, por su familia. Por eso se había ido de su casa. Porque no se sentía valorado. Cuando tuvo ese encuentro con Jesús, sintió el valor que sus padres nunca le habían dado. Sintió el valor que en su casa nunca le habían dado. Que su esposo, que su mujer nunca le habían dado. Lo primero que Dios le devolvió fue valía, el valor, hacerlo sentir importante, hacerlo sentir valioso. Jesús es el que te da el valor. Muchas veces tu casa y tu familia no te van a dar el valor que tú tienes, pero recuerda, Jesús es el único que determina el valor de tu vida y de tu corazón. No permitas incluso que una madre, un padre desprecien tu valor. Porque el único que da el valor es Jesús. ¿Y tu vida sabes cuánto vale? Vale mucho. Vale la vida de Jesús. Porque Jesús dio la vida por vos. El valor que Dios le quiso dar a tu vida no está determinado por lo que digan las personas. No está determinado por lo que digan las redes sociales. Por lo que se comente tu barrio, lo que comente tu familia, tu entorno, los compañeros tuyos de trabajo. Tu valor está por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. El valor de una sangre, de una vida. Eso fue el valor más grande que Dios le dio y que nos dio a nosotros. Lo segundo que Dios le devolvió es el juicio. Pudo entender que estaba equivocado. Pudo diferenciar entre el bien y el mal. Y muchos entendemos, pero hay muchos otros que hemos perdido la noción de lo que está bien y de lo que está mal. Porque decimos, no, pero esto no afecta a mi vida. Me drogo un poquito, esto no afecta a mi vida. ¿Por qué? Porque hemos perdido el juicio. Hemos perdido el juicio. Pero yo le doy plata a mi hijo. Yo le doy todas las cosas que necesita. Pero una persona que pierde el juicio no entiende que no solo tienes que darle dinero, sino que tienes que darle amor, valía. Perdimos el juicio. Padres perdieron el juicio. Esposos pierden el juicio. Pero cuando tienes el encuentro con Jesús, te arrepientes y vuelves a entender que tengo que preocuparme por mi esposa. Tengo que preocuparme por mi esposo. Tengo que preocuparme por mis hijos. No es solamente dar dinero y comida. Es preocuparte por tu casa y tu familia. Dios le devolvió el juicio. Hay muchos que por perder el juicio perdieron el temor por Dios y por el Espíritu Santo. Porque cometen pecados y ya no les importa qué tan grande ha sido el pecado. No importa que haya dejado y abandonado a mi hijo. No importa que le sea infiel a mi esposa, todo lo hace. No importa que me drogue, que me alcoholice, que salga de fiesta, todo lo hace. Pero cuando tienes un encuentro con Jesús, vuelves a tu juicio, vuelves a entender, no, esto está mal, porque el Espíritu Santo te trae la convicción.
Y escuche, lo último que Jesús te devuelve, y lo más importante, es que te devuelve el amor que te hizo falta. Cuando tienes un encuentro con Jesús, Jesús no solo te sana y te libera, Jesús te devuelve el amor que te hizo falta. ¿Por qué? Porque dice la palabra que estaba sentado a los pies de Jesús. Estaba sentado a sus pies. Yo me imagino al endemoniado sentado a los pies de Jesús y Jesús acariciándolo, abrazándolo, dándole las caricias y el amor que no le pudieron dar en su casa y en su familia. Que Jesús le estaba volviendo a dar el amor que le faltó en su vida, que le faltó de su esposo, de su esposa, de sus hijos o en su casa. El amor que le faltó de sus padres, Jesús lo estaba sanando y le estaba devolviendo. Jesús le quería devolver esa falta y esa ausencia que había en su vida. No tienes por qué andar mendigando amor, porque el único amor que te libera, que te sana, es el amor de Jesús. Y el amor ¿y cómo sé que Dios me ama? Porque Él dio su vida por vos. Pero yo no lo obligué. Nadie lo obligó a Jesús. Él solo quiso dejar su vida por vos. Él quiso pagar el precio de nuestros pecados. Él fue quien clavó en la cruz del Calvario tus ansiedades, tus depresiones, tus miedos, tu depresión, tu pánico. Todo clavó Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por tu vida solamente. Porque te amó más que su propia vida. Porque dejó su vida por ti. Dejó su vida por ti. Y el amor de Dios es lo más grande que puede existir. Dice la palabra que ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, nada me puede separar del amor de Dios. Aunque te quieras alejar, aunque quieras faltar a la iglesia, aunque quieras te habrás alejado de las barcas, te habrás alejado de orar, te habrás alejado un poco de Jesús, el amor de Dios nunca se va a alejar de tu vida. El amor de Dios nunca se va a alejar de tu corazón. El amor de Dios jamás te va a faltar. Pero una cosa más le pidió Jesús, que está en el versículo 39. El endemoniado le dijo, versículo 38, vamos a leer, por favor. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo, el endemoniado quería ir con Jesús y seguirlo. ¿Pero qué le dijo Jesús? Versículo 39. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Qué le dijo Jesús? Todavía tenía que hacer algo libre. Todavía tenía que hacer una cosa antes que anunciar y servirlo a Dios, que era volver a su casa, del lugar en que había huido. Porque Jesús sabía que no servía de nada ser libre si no restauraba la relación con su casa y con su familia. No sirve nada ser libre de que hoy te toque el Espíritu Santo, que hoy te cambies, si vas y sigues peleado con tus padres, si vas y sigues siendo un desastre en tu matrimonio. Necesitas volver a tu casa. ¿Qué quería decir volver a tu casa? Volver a tu casa y arreglar las cosas que tienes que arreglar con tus hijos, arreglar las cosas que tienes que arreglar con tu familia. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Yo ya te hice libre, pero necesitas arreglar las cosas en tu casa y en tu familia. Y ahí fue cuando pudo arreglar sus cosas. ¿Y saben qué pudo ser? Usado por Dios. La puerta del reino de los cielos se abrió para ser usado por Dios. Cuando Dios me hizo libre de mi pecado, que era muy débil en lo sexual, Dios me empezó a usar en esa área y pude liberar a muchos adolescentes, preadolescentes y jóvenes por eso. Entonces, en el área que Dios te sana es el área que Dios te quiere usar. Pero vuelvo al comienzo, tienes que ser libre. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No solo tienes que sanar tu vida, no solo Jesús quiere sanar hoy tu corazón.
Hoy Jesús quiere hacerte libre. Quiere hacerte libre de esos ataques de pánico. Quiere hacerte libre de la depresión. Quiere hacerte libre del espíritu de muerte que te persigue. Quiere hacerte libre de la enfermedad, del cáncer. Quiere hacerte libre de esa división, de esa ruptura en el matrimonio, de esa tristeza y ese sepulcro que se volvió tu casa. Hoy Jesús quiere cambiar las cosas. Entonces, si decides creerle a Dios que hoy te puede hacer libre, te aseguro que Él lo hará, que Jesús lo hará, que Jesús te va a libertar, porque hoy vas a tener un encuentro con Jesús, y ese encuentro con Jesús es el que te va a hacer verdaderamente libre. Ponte de pie allí donde estás. Quiero que cierren todos sus ojos. Y en esta noche el altar está abierto para la gente que quiera ser libre. Para esa gente que se siente como el endemoniado gadareno, que se siente atormentado en su vida, que se siente atormentado en su casa, en su familia, que no puede descansar y dormir por las noches si no es con pastillas. A esas personas que se sienten atormentadas desde hace mucho tiempo por el pecado. A esas personas que se sienten atormentadas hace mucho tiempo por la muerte, por la enfermedad. A todas esas personas que sienten que su casa es un sepulcro, que sienten que están viviendo en un sepulcro hace mucho. A todas esas personas les invito a que pasen aquí al frente, porque en esta noche Dios te va a hacer libre. En esta noche Jesús te va a hacer libre, porque vas a tener ese encuentro con Jesús. Jesús te va a tocar y va a sanar tu vida. Así como Dios me sanó y me hizo libre, así te va a liberar a vos también. Así que este altar está abierto para que pases. No tengas miedo y pasa.